Okay, so today we're going to talk about WH questions and the simple present. La temática que vamos a tratar en ese encuentro virtual es las WH questions y el presente simple. Les quiero enseñar por aquí en esa imagen las WH questions en inglés. ¿Por qué la llamamos WH? Precisamente porque cada una de ellas inicia con las letras WH. WH, a excepción de la última how, que significa cómo, pero que también hace parte de la familia de las WH. Entonces, allí en casa se va a repetir después de mí. What, where, when, who, why, which, how. Repetimos una vez más. What, where, when, who, why, which, how. Ahí tenemos los significados. What significa qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, which, cuál, how, cómo. Bueno, en ese momento les quiero la oportunidad de que activen el micrófono. Algún voluntario que quiera practicar la pronunciación de las WH questions. Profe, yo. Ok, go. What, ¿cierto? Bueno, Yes. what, where, wins, Ok, wow, aquí en cuándo, when, perdón. When, wow, no me como si acuerdo fuera de eso. J-U, who, Who, yes. which, Why, ¿por qué? Vamos en por why, qué. la que sigue es which, Yes, how. excellent, muy bien. Vamos con Isabel. What, where, when, how, Who, who, where, with, why, why y wow, why, vas en por qué, luego sigue cuál, which, which y wow, finalizas con wow, how, how. how. Okay, thank you. Catherine Hernandez, let's go. What, where, when, who, why, which, how. Yes, that's right. Jimena, pronouns. What, where, when, how, Who, why, who, why, which, how, how. how. Yes. Cristina, pronouns.
what, where, when, who, why, with y how. Yes, that's right. ¿Quién más está por acá? Ok, avanzamos. Quiero recordarles además que en la forma interrogativa, en las preguntas con el presente simple, utilizamos dos auxiliares. Allí los tenemos en pantalla. Do y does. Do, does. Cada uno de ellos trabaja o funciona con un pronombre correspondiente. Allí los tenemos en paréntesis. For example, do trabaja con I, you, we, they. Y does trabaja con las terceras personas, que son he, she, it. Entonces es muy importante que recuerde los dos auxiliares y con qué pronombres trabaja cada uno de ellos. Para formular preguntas con las WH questions, entonces vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula. Inicialmente ubicamos la WH questions. Ya sabemos que puede ser what, where, when, how, las que acabamos de ver. Luego se ubica el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Do o does. ¿De acuerdo a qué? Al pronombre. Luego sujeto. Luego un verbo. Y luego un complemento. Una vez más. WH, a WH questions. Auxiliar, subject, sujeto, verb, verbo, and complement, y un complemento. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula en contexto. Entonces vamos a formular la primera pregunta. Ahí la tenemos en español. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? Inicialmente, ¿qué nos dice la fórmula? Que pongamos la WH. H. Ajá. En ese caso, how do you say, ¿cómo se dice qué? What? Entonces, iniciamos con what. Vamos a aumentar aquí un poquitico más el tamaño. What. Muy bien, ya cumplimos la primera parte. Auxiliar. Veamos aquí auxiliares. Do o does. ¿Qué va a tener en cuenta Do. usted? Va a tener en cuenta que están hablando de ella. ¿Cómo se Does. dice ella en inglés? She. Se dice she. Y nos dicen que she, entonces trabaja con does. Auxiliar correspondiente sería does. What does? WH, auxiliar sujeto. ¿El sujeto quién es? Aquí está, ella. She. El verbo hacer. How do you say hacer in English? ¿Quién sabe el verbo hacer? ¿Cómo se dice? Do. Yes. Entonces, la pregunta ¿qué hace ella? En inglés sería what does she do? What does she do? Así quedaría la primera pregunta.
Siguiente pregunta que vamos a formular. ¿Dónde trabaja él? Lo primero que vamos a ubicar es la WH. How do you say dónde? Where. Sería como where. Aquí tenemos where. Luego sigue el auxiliar. Does. Muy bien, el auxiliar sería does. Ya sabemos que does trabaja con he, que es él. Luego el auxiliar va el sujeto o el pronombre, en este caso, he. He. Y finalizamos Work. con el verbo trabajar, work. ¿Dónde trabaja él? Where does he work? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Muy bien. Vamos con question number 3. ¿Cuándo estudia usted? WH. How do you say cuándo? When. When. Muy bien. Auxiliar. Do. Do. When do you study? Muy bien. Do you study? When do you study? When do you study? ¿Cuándo estudias? Excelente. Y quedaría la pregunta número 3. Avanzamos. ¿Con quién viven ellos? ¿Con quién viven ellos? How do you say quién? How do you say quién? Who? Muy bien. Who. Entonces, antes de avanzar, hay que tener en cuenta que aquí nos dicen con quién. Entonces, esta preposición con en inglés se ubica en la parte final de la pregunta. Entonces, al final la ubicamos. Who, después de la WH que va. Recordemos, WH ya la pusimos. Luego nos dicen El auxiliar. un auxiliar. Veamos cuál de los dos. Identifiquen en la pregunta quién es el pronombre o el sujeto. Aquí está. Hey. They. Y they sabemos que funciona o trabaja con do. Who do. Ya tenemos el auxiliar, ahora el sujeto o pronombre. They. Luego el verbo. En este caso el verbo vivir. How do you say vivir? How do you say vivir?
Live, ¿cómo? Live, muy bien. Live. Y al final, como les había dicho, ubicamos la preposición con, que en inglés se dice with. ¿Con quién viven ellos? Who do they live with? Who do they live with? ¿Con quién viven ellos? Next question. ¿Por qué? ¿Por qué pelea ella? Vamos a formular esa pregunta. Iniciamos con la WH. ¿Por qué? With. Muy bien. Why. Ahí tenemos la WH. Luego auxiliar. Identifiquemos qué auxiliar. Do o does. Does. Muy bien. Why does. Sujeto o pronombre. She, ¿no? She. Y el verbo pelear en inglés. Do you know? ¿Alguno sabe el verbo pelear en inglés? Fish. Fish. Algo así. Fight. ¿Por qué pelea ella? Why does she fight? Why does she fight? Para tener en cuenta, cada vez que se pregunta con why, se responde con because. ¿Por qué? Why. Respuesta, ¿por qué? Because. Preguntamos con why, respondemos con because, que significa por qué. Muy bien. Let's Profe, continue. Yes. por ejemplo, se aplica en español que para preguntar el por qué es diferente y para responder es diferente, o sea que también se aplica en inglés así. Sí, de hecho la escritura en español es diferente. ¿Por qué? Separado, porque juntos. Y aplica igual en inglés, son Inglés. palabras diferentes, una para cuestionar y otra para responder. Ah, ok. Para preguntar, why, y para responder, because. Ujú. Bien, avanzamos con otra pregunta. ¿Cómo va usted al trabajo? ¿Cómo va usted al trabajo? Están preguntando por un modo. ¿Qué WH question utilizamos? What is the WH? ¿Cómo? How. How. Muy bien. And the auxiliary. You. Do. Muy bien, auxiliar. Do. Y ahora sí el pronombre. You. How do you? El verbo ir. Go. Go. How do you go? Y el complemento al trabajo. To work. How do you go to work? ¿Cómo va usted al trabajo? Entonces, de ese modo, utilizamos las WH. Al momento de formular las preguntas, es importante tener en cuenta cuál es el auxiliar correspondiente. Y eso lo sabemos de acuerdo al sujeto o pronombres personales. When do you study?
Who do they live with? Why does she fight? Respondemos con because. Y how do you go to work? Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen sobre las WH?